Las contradicciones en la política económica del señor Trump están alcanzando un nivel de total y absoluta absurdidad. Muchísimos votantes en los Estados Unidos lo culparán a él si la situación llega a ese punto en los próximos 6 meses. El profesor Richard Wolff expone cómo las políticas económicas de Occidente se están autodestruyendo y generando una crisis interna. En este análisis, desglosa por qué las promesas de traer empleos de vuelta han fracasado y cómo los gobiernos se preparan para reprimir el creciente descontento popular. Si quiere entender lo que realmente está pasando, no olvide darle a me gusta y suscribirse. El juego ha terminado y lo que debe suceder ahora es una negociación sensata, ¿no? O el acomodo menos difícil de lo que está ocurriendo y va a ocurrir, hagamos lo que hagamos. Debe cerrarse. Hola, eso es una pista. No vayas allí. Si eres un empresario, no te estableces, no gastas millones de dólares trasladando una fábrica u oficina, ni pierdes un año en todo el ajuste para ir a un lugar donde los dos partidos principales no pueden mantener el gobierno en funcionamiento. Creo que la de nuevo, la contradicción es muy dolorosa para los libertarios. No es que me importe. En otras palabras, lo que ven es una consolidación del poder gubernamental usado en la sociedad civil a tal escala que debe hacer renunciar a muchos de ellos. O sea, es en serio, apoyan al señor Trump y él consolida un destructivo poder gubernamental como nunca. Permítanme explicar muy brevemente lo que pienso. Las contradicciones en la política económica del señor Trump están alcanzando un nivel de total y absoluta absurdidad. Pero ahora están pasando a primer plano en la conciencia de la gente. Incluso los medios que apoyan a Trump, ¿qué informan? Pues veamos, la justificación económica del señor, la política económica de Trump, siempre se ha basado en la idea de que hará grande a Estados Unidos nuevamente al traer empleos. Y ha dejado bastante claro que va a, ya saben, el arancel, ¿verdad? Debido a que hay que pagar una tarifa para vender en el mercado estadounidense, esperamos ver a las empresas regresar dentro de los Estados Unidos, ya que así podrán escapar al arancel y no tendrán que pagarlo. Si venden en Chicago lo que hacen en Nueva Jersey, no hay arancel. Si venden en Chicago lo de China, hay arancel, etcétera. Haremos grande a Estados Unidos otra vez con la reindustrialización. Esos tienen una palabra, la repatriación de la producción, traer de vuelta a nuestra tierra lo que se llevaron a otra. Bien, ahora veamos cómo funciona. Allá vamos. Primero, ¿están volviendo un montón de empleos? Para nada. No hay tal estadística. ¿Regresan algunas empresas? Sí, claro, pero la mayoría son de alta tecnología. Van a California, a Silicon Valley, y lo único que no tienen son muchos empleos porque son de capital intensivo. Están repletas de computadoras, de todo ese material que necesitan. El personal es muy educado, altamente capacitado y poco numeroso. Eso no soluciona el problema del desempleo. ¿Cómo lo sabemos? Porque al observar el último año, todas las cifras iniciales de empleos se han ajustado a la baja en meses subsiguientes, culminando con los datos más recientes que no muestran crecimiento alguno. De hecho, 32,000 empleos menos en el último periodo, es decir, sin empleos. De acuerdo. ¿Por qué?
aquí vienen las contradicciones, porque casi todo lo demás que el señor Trump hace es un aliciente para que los directores ejecutivos de todo el mundo no se acerquen por aquí. O sea, vamos, el gobierno está cerrado. Hola, es una señal, no vayas allí. Si eres empresario, no te estableces, no inviertes millones de dólares en mudar una fábrica u oficina, perdiendo un año completo en el proceso de ajuste para ir a un sitio donde los dos partidos principales no logran mantener el gobierno operativo. Divisiones y hostilidades son profundas, y como si eso no fuera suficiente, los militares están considerando invadir su propio país. El vicepresidente espera que las grandes ciudades sean ocupadas. Bueno, ¿por qué razón te mudarías a un país que está contemplando una situación así? Son 800 maneras de cometer un error garrafal. No lo harás. No serás el vicepresidente a cargo que pase a la historia como tan estúpido para, dado lo que acabo de decir, trasladarse a Estados Unidos. Pero aún no he terminado. Según la prensa financiera, estamos al borde de un periodo estanflacionario, una economía débil, lo que las cifras de desempleo que mencioné confirman, y una inflación descontrolada. La actual es del 3%. Si estamos en una gran lucha con China, déjenme decirles que la tasa de inflación oficial en China ahora mismo es de menos 0.4%. No tienen absolutamente nada de inflación. De hecho, tienen deflación. Estados Unidos tiene una inflación del 3%. Solo eso permitirá a los chinos superar a Estados Unidos cada año que esto continúe. Olviden aranceles, incluso el tipo de cambio. Antes de eso, vean la disparidad. Por cierto, no es nuevo, los chinos no. Por si no conocen las estadísticas, no es reciente que no hayan tenido inflación. Mantuvieron la inflación muy bien controlada. Por eso no se habla de inflación en China, ya que no es algo negativo para los medios. Tengan eso en cuenta al leer que la economía rusa está de rodillas. Si manipulas estadísticas de cualquier país, Estados Unidos claramente. Si quiero mostrar que Estados Unidos está bien, elijo 6 estadísticas que lo prueban. Si quisiera mostrar que Estados Unidos está en problemas, elegiría 6 estadísticas. Cualquier analista sensato sabe que el truco del análisis no es la selección, que hasta un niño puede hacer, es el equilibrio. ¿Cómo se llega a un juicio que tome en cuenta las distintas estadísticas, algunas de las cuales siempre indican una subida y otras una bajada? Realmente es como un médico que mide tu cuerpo y todas sus funciones. Muy bien, ¿qué están haciendo los chinos? No solo ganan la carrera económica. Ya no basta con decir, miren el Producto Interno Bruto. China y los BRICS son una unidad económica mucho mayor que Estados Unidos y el Grupo de los 7, y eso es un problema, pero ahora las consecuencias se hacen sentir. Vemos los efectos, las consecuencias. Durante los últimos 25 años, los chinos han realizado una serie de inversiones de gran importancia en Venezuela. No están en condiciones, ni en Venezuela, ni en ninguno de los otros países en los que han invertido, permitir que Estados Unidos derroque un gobierno sin ton ni son para luego, ¿qué? ¿Eliminar a los chinos? No, eso ya no pasará. Eso es lo que sucedía en el antiguo mundo colonial, claro que sí, pero ahora las cosas han cambiado. Así que cuando Estados Unidos, en violación de todo lo que entiendo que es la ley, mata deliberadamente, no sé, ya a 25 personas en varios barcos en las afueras de Venezuela,
sin arresto, sin investigación, juicio, jurado, juez o apelación. Asesinato en el acto. Venezuela es castigada por sus actividades de narcotráfico. Cualquiera que sepa del narcotráfico sabe que la mayor parte ocurre en el lado pacífico del occidente, no el Atlántico. Lo que viene del Atlántico a través del Caribe es poca cosa. Si te interesan las drogas, Venezuela no es el objetivo. Y por eso los chinos, allá vamos. La Marina china tiene una gran presencia en Venezuela. ¿Qué significa todo eso? Significa lo que crees que significa. No vas a ser puedes fanfarronear todo lo que quieras. Puedes reunir a tus generales en una habitación sudorosa. ¿No cambia nada? ¿Está Estados Unidos? Si Michael acierta, colaborará con Israel para atacar Irán y Venezuela, mientras Gaza sigue sin resolverse y Rusia gana la guerra en Ucrania. ¿En serio? ¿Qué sería eso? Extralimitarse sería exactamente lo que puso fin Hitler, Mussolini y Francisco Franco. Y apuesto que, pese a sus payasadas, los asesores del señor. Hay asesores de Trump que quizás también le aconsejen lo mismo. Y si no, podemos hacerlo nosotros. Permítanme, entiendo la dirección que señala Michael, entiendo la lógica, es una lógica convincente, es clara. Permítanme solo comentar sobre una dirección diferente que estos mismos acontecimientos podrían conducir, y en esto es en lo que me centro. Estoy notando, y seguro que ustedes también, pero estoy notando algo muy interesante que ocurre casi al mismo tiempo en Estados Unidos, como en Europa occidental y central. Y esto es lo que noto. Un marcado énfasis en recortar los programas sociales del gobierno, un reconocimiento de que todo aquello que el siglo XX requirió en términos de proporcionar educación y atención médica y pensiones de vejez e infraestructura social, todo eso es un lujo que, entre comillas, nosotros, el nosotros majestático, ya no podemos permitirnos. Bueno, la patraña es que nos amenaza Rusia, esa es una parte. Ahora China nos amenaza, bien, eso es útil. Estamos en peligro y por lo tanto esto es algo que nos pone en peligro a todos y en consecuencia todos debemos sacrificarnos. Y ya sabes que cuando los que dirigen estas sociedades hablan de que todos nos sacrifiquemos, siempre eximen de ese todos a los ricos y poderosos que no saldrán perjudicados. Bueno, si vas a rearmarse y gastar una fortuna al ver el presupuesto de Estados Unidos, todo se recorta, menos los militares y el nuevo ejército ICE. ¿De acuerdo? Ahora veamos Europa. Idéntico. Macron, Starmer, Merz, todos dicen a su gente que Merz es notable. En sus discursos dice, estamos en peligro, los rusos amenazan, reforzaremos nuestro ejército, otras cosas ya no estarán disponibles, sin misterios de Merz. Por cierto, su popularidad cae en picada, a eso volveré. La popularidad de Starmer y Macron no se desploma, pues ya había tocado fondo por lo que han expresado y apenas han iniciado. Aquí la última evidencia.
Notarán un extraño reconocimiento por parte de estos líderes, dado cuál es su plan, de que habrá resistencia popular. Lo ven en sus encuestas, que son terribles. Lo perciben en el colapso del centro político en sus países, a medida que los extremos de izquierda y derecha se hacen más fuertes, y luego tenemos al señor Starmer, que literalmente está, ya saben, yéndose por el desagüe, y ya saben a cuál me refiero en su carrera política, que ha sido un descenso desde alturas increíbles en la última elección hasta un fracaso espectacular. ¿Saben qué nueva idea tiene para su campaña? Cédulas de identidad para todo ciudadano británico, para que el gobierno pueda rastrear mejor En medio de toda esta agitación, él va a gastar una fortuna en dinero para poder controlar, supervisar y vigilar a su propio pueblo. Los franceses ya tienen desde hace muchos años la carte d'identité, que funciona así en Francia. Y Alemania está, ya saben, ocupada en la prohibición de la extrema derecha como preludio para intentar la misma jugada si la izquierda se fortalece en Alemania, como ya lo ha hecho en Francia, si los alemanes copian a los franceses en la unificación de sus partidos de izquierda y en sus acciones callejeras. ¿Qué vemos? Este sistema, conscientes de las mismas conversaciones en su idioma paralelas a las nuestras, listos para enfrentarse a la lucha, listos para aplastar aquello que constituye el verdadero peligro, porque no quieren esa guerra de la que habla Michael. Ellos comprenden el precio que podrían pagar. Así que ellos esperarían poder manejar este momento de crisis de la manera en que se esperaría que una sociedad capitalista intentara hacerlo, aplastando a su clase trabajadora, quitándoles riqueza para acomodar a los chinos en ascenso. ¿Qué otra opción tienen aparte de la guerra nuclear? Podrían dar cabida a los chinos porque podrían salvar su propio privilegio y su propia riqueza estafando a su propia gente. Sabiéndolo, conociendo la falta de valor que tienen, es muy probable que eso intenten hacer. La cuestión es, ¿será la clase obrera? Siempre lo es, ¿verdad? ¿Consentirá la clase trabajadora de este país y de Europa que se lleve a cabo esto? ¿Permitirán que su nivel de vida se deteriore como está pasando aquí? ¿Permitirán que el ejército de su propio país, pagado con sus impuestos, sea usado para ocupar las ciudades que aportan la mayoría de esos impuestos? ¿O acaso la absurdidad de esta situación dará paso a otra política, la contrarrevolución? De nuevo, la contradicción se vuelve dolorosa para los libertarios. No es que me importe. En otras palabras, lo que ven es una consolidación del poder gubernamental usado en la sociedad civil a una escala que debe hacer que muchos renuncien. O sea, ¿es en serio? Apoyan al señor Trump. Está consolidando un poder gubernamental destructivo del tipo que ustedes, según dicen algunos, solo pensaban que existía en su caricatura del socialismo. Es decir, seamos muy claros al respecto. En el reciente discurso que el señor Trump pronunció en la ONU, creo que fue allí, o si no, ante alguna otra audiencia, él equiparó tres cosas como las tres metas que tiene:
derrotar a quienes son antiestadounidenses, anticapitalistas y anticristianos. Esos son los enemigos internos con los que luego pide a los militares que lidien, ¿de acuerdo? Para un libertario, no es apropiado que el gobierno realice tales acciones. Ninguna de esas. Porque eso requiere, si lo dices en serio, cosas como enviar tropas a las ciudades. No es un tema importante en las agendas libertarias. Yo jamás lo vi allí. Habría que atribuírselo a que son inconscientes o a que son todos, ya sabes, mentirosos congénitos. Así que resulta que para que el señor Trump intente hacer de lo que estamos hablando aquí, tiene que violar los compromisos libertarios. ¿De acuerdo? A eso se le llama una contradicción interna con lo que él está intentando hacer. No se puede. Mire, puede usar el gobierno así, pero perderá libertarios. Quizás no importe. Pero hay otros que perderás. Atacar las ciudades que mencionan es atacar a los demócratas, y esa no era la idea libertaria, que la forma de enfrentar a republicanos y demócratas es enviando tropas. La presidencia en ciudades del partido opuesto. Un precedente que en caso de un presidente demócrata va a volver como un boomerang de formas muy dolorosas en esta sociedad. No creo que tengan no tienen ni la menor idea cuando el señor Trump dice, no dejaré que Mamdani gobierne Nueva York si es que Mamdani gana. Él está a su manera habitual y con fanfarronería reconociendo la mitad de la contradicción. La victoria de Mamdani depende del señor Trump, ya que es un resultado directo de sus acciones. No quiero quitarle mérito de ninguna manera a la brillante campaña de Mamdani. Hay que reconocer que fue muy inteligente, cuidadoso y eficaz. Pero estoy seguro de que si él estuviera aquí, lo admitiría y lo haga o no, voy a afirmar que su campaña se postula en contra de Trump, como yo le aconsejaría que hiciera. Vivo aquí en la ciudad de Nueva York. Les aseguro que la ciudad de Nueva York es abrumadoramente hostil al señor Trump. Y una razón. Eric Adams se retiró. El alcalde actual queda cuarto en cada encuesta de 4. Él no lo hace tan bien como el republicano Sliwa y tiene la misma posibilidad de ser alcalde que Michael y yo, es decir, ninguna. ¿Qué tenemos? El señor Cuomo, el sustituto de Trump, y las cosas van tan mal que Trump, que quería postularse contra, que Cuomo, quien quería postularse contra Trump, ahora está casi con él, sin esperanzas. Bueno, el señor Trump ha generado. El señor Trump ahora, y los primeros meses, pudo decir, todo es heredado. Eso ya pasó. La horrible cifra de empleo, esa es del señor Trump. Tu gran programa para traer de vuelta los empleos es un fracaso enorme. Ah, claro, culpará a otros de todo lo que se le ocurra, pero nosotros la tenemos fácil. Es su culpa. Lo de Mamdani es su culpa. La creciente presencia socialista en muchas ciudades es su culpa. La extrema derecha es su culpa. Él está permitiendo todo eso. Él está fomentando, está produciendo un conflicto civil que podría estallar. Y si eso sucede,
tengo la plena confianza de que muchísimos votantes en los Estados Unidos lo culparán a él si la situación llega a ese punto en los próximos 6 meses. Y si no entiende eso, vaya que estará en problemas. Quiero, si hay tiempo, Niemöller, hablar del libertarismo. Piénsenlo así, irónicamente. Los libertarios, frustrados gran parte del siglo pasado, especialmente con el auge de la economía keynesiana, tuvieron que confrontar un movimiento social muy exitoso que si se deja el capitalismo a la empresa privada, sobreviene la Gran Depresión. Por ello, se necesita la intervención gubernamental. El gobierno debe tener una política fiscal y monetaria. Debe compensar la demanda privada insuficiente con déficits de gasto si es necesario. Debe manipular el sistema monetario, la cantidad de dinero y la tasa de interés para manejar un capitalismo que si no se gestiona se autodestruirá. El gran temor de la Gran Depresión era que la clase trabajadora se levantara y dijera: basta de este sistema, es inestable, las crisis aumentan. Así que Keynes salvó el sistema, pero a costa de un gran rol gubernamental. Los libertarios están horrorizados. Representan esa faceta del capitalismo que detestaba al gobierno, evocando las monarquías absolutas del feudalismo de donde emergió y contra las que acuñó la expresión «déjennos solos», es decir, laissez-faire, déjenos actuar por nuestra cuenta. Por eso tienen un profundo rechazo al gobierno. Qué irónico, qué doloroso, recurren al gobierno para salvar su sistema cediendo a una fantasía. Eso es lo que el libertarianismo significa para mí, la fantasía de que podrían funcionar sin el gobierno. Y así se vuelven, en el mal sentido, religiosos. Se entregan a un utopismo fantástico sobre no gobierno y ahora se enfrentan de nuevo a la misma frustración, porque la única forma de avanzar hacia la ausencia de gobierno es tener un poder gubernamental masivo que actúe en contra de todas las instituciones acumuladas. Y entonces, claro, el pobre libertario notará que el poder gubernamental no para de crecer. Tienen el mismo espectáculo desatado por el señor Trump, el mismo que habían llegado a odiar en Franklin Roosevelt. No hay salida, ustedes pobres, ya saben, gente engañada. El gobierno es parte de una sociedad, a menos que adopten el enfoque marxista y vean al gobierno como la expresión de una sociedad dividida en clases. Si piensan así, entonces podrían tener la idea de que si podemos desarrollar una economía sin clases opuestas, eliminamos la necesidad de un gobierno como mediador. Ajá, pero los que evitan el marxismo ni piensen en lo que acabo de decir. Sigan puros, sigan limpios. Eviten el marxismo, solo vayan a la iglesia el domingo. Bueno, Richard, tiene razón. El libertarismo y gran parte del cristianismo son una fantasía. Prefiero verlo como una tapadera. Siempre ha sido una fachada diciendo, somos éticos, estamos a favor de la libertad, de la prosperidad, pero ¿a favor de qué están realmente? La Iglesia siempre respaldó, una vez que fue romanizada en el Imperio Romano y apartada de las manos de los primeros cristianos, la religión siempre fue una herramienta, el opio del pueblo, se podría decir. Es una fantasía, es el opio del pueblo. El profesor Wolff argumenta que el sistema capitalista occidental, para proteger sus privilegios frente a una China en ascenso, está optando por empobrecer a su propia clase trabajadora, en lugar de arriesgarse a una guerra.
¿Está de acuerdo con este análisis? Compártanos su opinión en los comentarios. Si valora estas perspectivas críticas, no olvide suscribirse y activar la campana.